pidiendo la ayuda del Señor. Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Gracias por poder estar aquí, poderte alabar y adorar. Gracias porque, Señor, tú escuchas nuestras oraciones y también si tu pueblo es sincero y se acerca a ti con un corazón contrito y humillado, tú recibes, Señor, nuestra adoración y nuestra alabanza a ti, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que nos ayudes por causa de nuestra debilidad, para que podamos entender, Señor, tu palabra, podamos, por la iluminación de tu Espíritu, poder oír tu voz, Señor, en nuestro entendimiento. Pero también te pedimos que sea llevado al corazón, Señor. Que podamos contemplar tu gloria. Que podamos, Señor, quedar asombrados de tu majestad, de tu poder. Y así podamos, Señor, alabarte y adorarte y vivir como cristianos en este mundo. Ayúdanos, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, nuestros oídos. Podamos ver tu grandeza, Señor, en tu carácter, en tu persona, en tus obras, todas tus maravillas que tú has hecho y sigues haciendo. Señor, a unos para salvación, a otros para fortalecimiento y guiándonos al arrepentimiento por causa de nuestras incredulidades y nuestros pecados, nuestros temores. Ayúdanos, Padre, fortalécenos y plántanos, Señor, en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vayan a Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Solamente un versículo. Va a ser en lo que me voy a apoyar hoy en mi sermón. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos y amigos, la ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más poderosa que pueda jamás atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama Padre. El estudio apropiado del cristiano es la deidad. Pues en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Y digo contemplación porque una cosa es saber o haber oído y otra muy distinta de una naturaleza muy diferente es contemplar al verdadero Dios. Una cosa es saber, una cosa es oír lo que te hayan podido decir y otra cosa es muy diferente contemplar al Dios vivo y verdadero a través de las Escrituras. Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Nosotros podemos abarcar y enfrentar otros temas. En ellos sentimos una especie de autosatisfacción y proseguimos con nuestro camino pensando, he aquí yo soy sabio, en algún otro tema, en otra ciencia que podamos estudiar. Pero cuando nos aproximamos a esta ciencia de las ciencias, y encontramos que nuestra plomada no puede medir su profundidad y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos alejamos pensando que el hombre vano quisiera ser sabio, pero es como un pequeño burrito salvaje y entonces exclama solemnemente, yo soy de ayer y no sé nada. Ningún tema de contemplación, hermanos, tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Nos veremos obligados a sentir, oh gran Dios, cuán infinito eres tú. Y nosotros somos, en comparación contigo, solo unos gusanos sin valor. Pero si el tema humilla a la mente, también la expande. Aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este mundo, de este globo. Quizás se trate de un biólogo que hace alarde de su habilidad para hacer la disección del escarabajo y estudia y clasifica a los insectos y a los animales en grupos que tienen nombres casi imposibles de pronunciar.
Puede ser quizás un geólogo, capaz de disertar sobre el megaterio y todos los demás animales que se han extinguido ya. Él puede pensar que independientemente de cuál sea su ciencia, su mente se ve ennoblecida y engrandecida por esos temas. Y me atrevo a decir que así es. Pero después de todo, el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo. Y Cristo crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que pueda desarrollar, hermanos y amigos, tanto el intelecto, nada hay que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del grandioso tema de la deidad. Y mientras humilla y ensancha, este tema es eminentemente consolador. En la contemplación de Cristo hay un ungüento para cada herida del creyente. En la meditación sobre el Padre hay descanso para cada aflicción y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada llaga. ¿Quieres liberarte de tus cargas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y lánzate en lo más profundo del mar de la deidad, piérdete en su inmensidad. Y saldrás de allí como cuando te levantas de tu cama, de tu lecho de descanso, renovado y lleno de vigor. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma, que calme tanto las crecientes olas de dolor y tristeza, que hable de tanta paz a los huracanados vientos de las pruebas, como una devota reflexión sobre el tema de la deidad, hermanos. Invito a todos a considerar este tema en esta mañana. Y les voy a presentar una sola perspectiva, y es la inmutabilidad del glorioso Jehová. Porque yo, dice mi texto, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tenemos 3 puntos sobre los que vamos a reflexionar en esta mañana. Primero que nada, un Dios que no cambia. En segundo lugar, las personas que se benefician de este glorioso atributo, los hijos de Jacob. Y tercer lugar, el beneficio que obtienen, no habéis sido consumidos. Vamos a tratar ahora estos puntos. Primero que nada, tenemos ante nosotros la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Y voy a tratar de explicar, o más bien ampliar el pensamiento, y luego presentar unos pocos argumentos para demostrar su verdad. Para ofrecerles una exposición del texto, primero voy a decirles que Dios es Jehová y que Él no cambia en su esencia. No puedo decirles qué es la deidad. No puedo explicárselo. No sabemos qué sustancia es esa que nosotros llamamos Dios. Es una existencia, es un ser, pero no sabemos qué es eso. Sin embargo, cualquier cosa que eso sea, nosotros la llamamos su esencia. Y su esencia nunca cambia. Las sustancias de las cosas mortales siempre están cambiando. Las montañas se cubren de nieve en invierno y se deshacen en verano. Y los ríos se deslizan por sus laderas. El océano con sus poderosas corrientes pierde agua cuando los rayos del sol evaporan las olas que disuelven en una espuma que se eleva al cielo. Aun el propio sol, hermanos, requiere de combustible fresco de la mano del infinito todopoderoso para alimentar su horno caliente. Todo cambia en esta creación, todo va cambiando. Todas las criaturas cambian. Consideren el hombre, especialmente en lo relacionado a su cuerpo, siempre está experimentando un cambio. Muy probablemente no hay una sola célula en mi cuerpo que haya estado allí hace pocos años. Esta estructura ha sido desgastada por la actividad, sus átomos eliminados por la fricción y partículas frescas de materia se han acumulado constantemente en mi cuerpo y así ha sido renovado durante todos estos años. Su sustancia ha cambiado. Este mundo está hecho de un material que siempre está discurriendo, como un arroyo, pero Dios es perpetuamente el mismo. No está hecho de ninguna sustancia o material, sino que es puro espíritu, un espíritu esencial y celestial, sublime, y por tanto Él es inmutable. Él permanece por siempre el mismo. No hay arrugas en su frente eterna. La edad no lo ha debilitado ni los años lo han marcado. Él ve que pasan las edades,
pero en lo que a Él concierne es siempre ahora. Él es el gran yo soy, el gran inmutable. Observen que su esencia no sufrió un cambio cuando se unió con la naturaleza humana. Cuando Cristo en años pasados se vistió con un cuerpo mortal, la esencia de su divinidad no fue cambiada. La carne no se volvió Dios, ni Dios se volvió carne por medio de un cambio real de la naturaleza. Las dos naturalezas fueron unidas en una unión hipostática, pero la deidad permaneció siendo la misma. Era la misma cuando Él era un bebé en el pesebre, como era la misma cuando extendió las cortinas en el cielo. Era el mismo Dios que colgó de la cruz y cuya sangre se derramó como un torrente púrpura en favor nuestro. Es el mismo Dios que sostiene al mundo sobre sus sempiternos hombros y sostiene en sus manos las llaves de la muerte y del infierno. Nunca ha sufrido cambios en su esencia, ni siquiera en su encarnación. Él permanece para siempre, eternamente, como el único Dios inmutable, el Padre de las luces, en quien no hay variabilidad, ni siquiera la sombra de un cambio. Él no cambia en sus atributos. Cualesquiera que hayan sido los atributos de Dios en el pasado, son los mismos atributos ahora en el presente. Como era en el principio, es ahora y será por siempre. ¿Era Él poderoso? ¿Era Él el todopoderoso Dios cuando su voz mandó que se hiciera el mundo? ¿Era Él el omnipotente cuando encumbró las montañas y excavó las cavernas del profundo océano? Sí, era poderoso. Entonces, y su brazo no está débil ahora. Él es el mismo gigante con todo su poder. ¿Era Él sabio cuando constituyó este poderoso globo? ¿Cuando puso los cimientos del universo? ¿Tenía sabiduría Dios cuando planeó el camino de nuestra salvación y cuando desde toda la eternidad Él diseñó sus tremendos planes? Sí, y Él es sabio ahora, no ha cambiado. Él no es menos hábil, Él no tiene un menor conocimiento que tuvo en el pasado. Sus ojos que ven todas las cosas no se han debilitado con el pasar de los siglos. Sus oídos que oyen todas las exclamaciones, suspiros, sollozos y gemidos de su pueblo, no se ha endurecido sus oídos con los años que Él ha escuchado todas sus plegarias. Él es inmutable en su sabiduría. Sabe tanto ahora como siempre, ni más ni menos. Tiene la misma habilidad consumada y la misma previsión infinita. Él es inmutable también, bendito sea su nombre, en su justicia. Justo y santo fue Él en el pasado, justo y santo Él es en el presente. Él es inmutable en su verdad. Él lo ha prometido y su promesa se ha convertido en realidad. Él lo ha dicho y se hará. Él no cambia en la bondad y generosidad y benevolencia de su naturaleza. No se ha convertido en un tirano todopoderoso después de haber sido un Padre todopoderoso. Su amor permanece firme como una roca de granito, inconmovible ante los huracanes de nuestra iniquidad. Él sigue inconmovible. Y bendito sea su amado nombre, Él es inmutable en su amor. Cuando al principio escribió su pacto, cuán lleno de afecto estaba en su corazón hacia su pueblo. Sabía que su Hijo debía morir para ratificar los artículos de ese acuerdo. Sabía muy bien que debía de arrancar de sus entrañas a su bien amado para enviarlo a esta tierra para que se desangrara y muriera. Y Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó, no limitó, no acortó, no disminuyó lo que se necesitaba para poder llevar a cabo ese propósito. No escatimó ni a su propio Hijo. No dudó en firmar ese poderoso pacto, ni se evadió de su cumplimiento. Él ama tanto ahora como amó entonces. Y cuando los soles dejen de brillar y las lunas cesen de mostrar su tenue luz, Él todavía amará por toda la eternidad. Tomen cualquier atributo de Dios, hermanos y amigos, y yo voy a escribir siempre semper idem,
sobre ese atributo, que quiere decir siempre igual, siempre igual. No cambia con el pasar de las edades. Siempre será lo mismo, porque yo, Jehová, no cambio. De la misma manera, Dios es inmutable en sus planes. Un hombre comenzó a construir, pero no tuvo la capacidad de terminar y por lo tanto cambia su plan, al igual que lo haría cualquier hombre sabio en su situación. Entonces procedió a construir. Ese hombre no tiene con qué acabar, para el plan, hace otro plan y procede a construir sobre un cimiento menor su obra. ¿Pero acaso se ha dicho alguna vez que Dios comenzó a construir, pero no tuvo la capacidad de terminar? De ningún modo, hermanos. Teniendo recursos sin límite a su plena disposición, y cuando su propia diestra podía crear mundos tan numerosos como las gotas del rocío matutino, ¿se detendrá alguna vez porque no tiene poder? ¿Acaso tendría que invertir o alterar o descomponer su plan porque no lo puede llevar a cabo nuestro Dios? Pero dirá alguno, tal vez Dios no tenga un plan. Nunca tuvo un plan. ¿Y piensas que Dios es más insensato que tú, amigo? ¿Te pones a trabajar tú sin un plan, sin una organización? No, dices tú, seguramente. Siempre tengo un plan, siempre tengo un esquema, me preparo. Incluso para cuando nos vamos de vacaciones tenemos un plan. También Dios. Todo hombre tiene su plan y Dios también tiene un plan. Dios es una mente maestra. Él planeó todo su gigantesco intelecto, en su gigantesco intelecto mucho antes de hacerlo, y una vez establecido el plan, observen bien, Él nunca lo modifica, nunca lo altera. Esto se hará, dijo Él, y la mano de hierro del destino tomó nota, y esto se realiza. Este es mi propósito, dice el Señor, y permanece firme, y ni el cielo ni la tierra pueden alterarlo. Este es mi decreto, dice Él, promulgado por los ángeles. Aunque los demonios traten de arrancarlo de las puertas del cielo, no podrán alterar el decreto de Dios. Este se cumplirá. Dios no altera sus planes. ¿Por qué habría de alterarlos? Él es el Todopoderoso y por lo tanto puede realizar su deseo, lo que Él quiera. ¿Por qué habría de alterar sus planes? Si el Señor lo sabe todo y por lo tanto no se puede equivocar en sus planes. ¿Por qué habría de alterarlos? Él es el Dios eterno y por lo tanto no puede morir antes que su plan se lleve a cabo. ¿Por qué habría de cambiar sus planes? Nosotros somos átomos, hermanos y amigos, de existencia sin ningún valor, cosas efímeras de un día. Somos como neblina que se aparece por un día y desaparece. Ustedes y yo podemos cambiar nuestros planes, pero Él nunca cambia los suyos. Nosotros somos insectos que se arrastran sobre la hoja del laurel de la existencia. Pero Dios nunca cambia sus planes. Él me ha dicho que su plan es salvarme. Por eso yo soy salvo ahora. Hay una estrofa de un himno, dice así: mi nombre de la palma de su mano, la eternidad no podrá borrar. Impreso en su corazón permanece con la marca de la gracia indeleble. Y porque Él no cambia, por eso me salva y Él me salvará en mi lecho de muerte. Porque así el Señor lo ha dicho. De la misma manera, Dios es inmutable en sus promesas. No solamente en sus planes, en sus promesas también. Nos agrada hablar acerca de las dulces promesas de Dios. Pero si pudiéramos suponer alguna vez, hermanos, que una de ellas puede cambiar, no las volveríamos a mencionar más. Si yo pensara que las promesas de Dios no se van a cumplir, si yo pensara que Dios no tendría ningún problema en alterar alguna palabra de sus promesas, entonces adiós las Escrituras. No podríamos confiar en ellas. Yo necesito y tú necesitas cosas inmutables, cosas que no cambien, que sean seguras y firmes. Y encuentro que tengo promesas inmutables cuando abro la Biblia y leo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Él ha firmado, confirmado y sellado cada una de sus promesas.
El Evangelio no es sí y no. No es prometer algo hoy y mañana negarlo. El Evangelio dice la palabra de Dios que es sí, sí, para gloria de Dios. Creyente, hubo una promesa muy motivadora que recibiste ayer. Y esta mañana cuando abriste tu Biblia, la promesa no era dulce para ti. ¿Sabes por qué? Piensas que la promesa cambió, pero la promesa no cambió. Cambiaste tú. Tú fuiste el que cambiaste. Ese es el problema. Te habías estado comiendo algunas uvas de Corinto y tu boca no tenía la capacidad de saborear adecuadamente lo espiritual de esa promesa y no pudiste detectar la dulzura que había en ella. Pero la misma miel estaba allí en esa promesa. Puedes estar seguro de ello. La misma esencia preciosa. Dice un hijo de Dios: yo una vez construí mi casa firmemente sobre algunas promesas estables, vino un viento y yo dije: oh Señor, estoy abatido y estaré perdido. Pero las promesas no fueron abatidas. Los cimientos están allí. ¿Sabe lo que pasa? Fue nuestra pequeña cabaña de madera, heno y hojarasca que estábamos construyendo. Fue la que cayó. Esa fue la que cayó, no la promesa. Tú eres el que has sido sacudido estando sobre la roca, no la roca que está debajo de ti. Pero déjame decirte cuál es la mejor manera de vivir nuestra peregrinación en este mundo. Hay una historia de un caballero noble blanco que le dijo a un hombre esclavo de piel negra: no puedo entender cómo tú siempre estás tan contento en el Señor, mientras yo estoy a menudo deprimido. Pues bien, mi amo, dijo él, me tiendo completamente sobre la promesa y allí permanezco. En cambio, usted está de pie sobre la promesa. Si el equilibrio es débil y si sopla el viento, usted se cae y luego exclama: ¡oh, me he caído! En cambio, yo me tiendo enteramente sobre la promesa desde el principio y es por eso que no temo caer. Entonces siempre debemos decir: Señor, allí está la promesa, te corresponde a ti cumplirla. Esa es tu promesa, Señor, lo que tú has prometido. Así que no debemos permanecer de pie. Eso es lo que tú y yo deberíamos hacer, postrarnos sobre la promesa, lo que Dios ha prometido. Y recuerda que cada promesa es una roca inmutable, porque es palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho, lo que ha salido de su boca. Algunos de nosotros tuvimos que sortear muchos obstáculos hasta que fuimos llevados a Cristo. Y Él perdonó nuestros pecados y fuimos hombres y mujeres libres. Incredulidad, temor, desánimo, debilidad, y algunos por muchos meses y otros incluso años. Pero hallamos promesas en las Escrituras que nos daban esperanza a seguir, a no abandonar, a seguir adelante. Lo que Dios ha dicho en su palabra eran como rocas en medio del pantano del desaliento, donde nuestro pie se apoyaba para no caer. Y el Señor dice, no dijo, sino dice, porque su palabra permanecerá para siempre. No es que lo dijo Él en un pasado, su palabra permanece para siempre en el día de hoy. Promesas como: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, porque todo el que busca halla, porque todo el que llama se le abrirá. Miren esta promesa: buscadme y viviréis, lo dice el Señor. Buscadme y viviréis. O otra promesa en Jeremías 29:14, me dejaré de hallar de vosotros, declara el Señor. Me dejaré hallar. ¿Qué promesas para el alma que busca sinceramente a Cristo? Por lo tanto, arrójate a sus pies y descansa allí para siempre. Pero ahora viene una nota discordante para arruinar todo este tema. No porque sienta algún tipo de placer en ello, sino porque es necesario. Y la nota discordante es esta. Para algunos de ustedes, Dios es inmutable en sus amenazas. Si cada promesa se mantiene firme y cada juramento del pacto se cumple, escucha tú que eres pecador, que no te has arrepentido todavía. Pon atención a la palabra. Oye los tañidos fúnebres de tus esperanzas carnales, aquello en el cual tú estás confiando.
tu confianza en la carne. Cada amenaza de Dios, así como cada una de sus promesas, se cumplirá. Se cumplirá. Hablemos de decretos. Te voy a decir un decreto. Mas el que no creyere será condenado. Ese es un decreto. Y un estatuto que nunca puede cambiar. No va a cambiar. Es inmutable. Puedes ser tan bueno como tú quieras. Puedes ser tan moral como puedas. Ser tan honesto como tú desees. Caminar tan derecho como tú puedas hacerlo. Sin embargo, allí está la amenaza inmutable. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dices a eso, moralista? Tú que te basas en tu moralidad, en tus buenas obras, en que tú haces esto y haces lo otro. Quisieras a lo mejor poder alterarlo y decir, aquel que no viva una vida santa será condenado. Sí, eso va a ser cierto también, pero no es lo que dice el texto. El texto dice, el que no creyere. Y aquí está la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, y no lo puedes alterar. Debes creer o ser condenado, dice la Biblia. Y fíjate bien, esa amenaza de Dios es tan inmutable como Dios mismo. Cuando hayan transcurrido 1000 años de tormentos en el infierno, mirarás a lo alto y verás escrito en letras ardientes de fuego, mas el que no creyere será condenado. Y dirás, pero Señor, yo soy un condenado ya. Sin embargo, dice, será, aún. Y cuando 1.000.000 de edades se hayan desplegado y estés exhausto en medio de tus dolores y agonías, volverás tus ojos hacia lo alto y todavía leerás, serás condenado. Ese decreto es inmutable, inalterable. Y cuando tú hayas podido pensar que la eternidad ya haya tejido su último hilo, que cada partícula de eso que nosotros llamamos eternidad debería haberse extinguido, tú todavía verás escrito en el cielo, será condenado. Será condenado. Qué terrible pensamiento. Quizás algunos de nosotros no quisiéramos que eso esté ahí, que no estuviera, pero es una realidad inmutable. Cada promesa de Dios es inmutable y cada amenaza de Dios es inmutable. Por muy desagradable que sea esta realidad inmutable, debo hacerlo. Y debe hacerlo todo predicador. Y se les debe decir cosas ásperas a ustedes, pues si el Evangelio de Dios no es una cosa áspera, la ley es una cosa áspera y el monte Sinaí es una cosa áspera. Y hay de la atalaya que no amonesta al impío. Dios es inmutable en sus amenazas. Y así que ten mucho cuidado, pecador, pues horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tú ahora te puedes estar sentado en tu silla y estás burlándote de Dios. Pero horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, un Dios eterno. Horrenda cosa. Debemos sugerir otro pensamiento antes de proseguir. Y es, Dios no cambia en los objetos del amor, de su amor. Es inmutable no solamente en su amor, sino en los objetos de su amor. Si alguna vez sucediera que alguna oveja de Cristo se perdiera, hermanos, ay de nuestra alma débil y voluble, se perdería 1000 veces al día. Si un amado santo de Dios pereciera, todos lo harían. Si alguien bajo el pacto se perdiera, todos podrían hacerlo. Ninguno de nosotros estaría exento de perderse. Y entonces la promesa del Evangelio no sería verdadera. La Biblia sería una mentira. Y no habría nada en ella digno de mi aceptación. Yo me convertiría en un infiel de inmediato si pudiera creer que un santo de Dios pudiera perderse para siempre al fin. Si el amor de Cristo estuviera condicionado por mi fuerza, por mi fidelidad o mi amor a Él, ya hace mucho tiempo que Cristo me hubiese desechado. Pero su amor no cambia y no está condicionado por mi respuesta a Él. Si Dios me ha amado una vez, si Dios te ha amado una vez, entonces te amará para siempre. Si Jesús brilló sobre ti una vez, entonces Jesús es tuyo para siempre. Los objetos de un amor eterno nunca cambian. Nunca.
A quienes Dios ha llamado, los ha de justificar. A quien Dios ha justificado, lo ha de santificar. Y a quienes Él santifica, los ha de glorificar. Y es ahora donde me adentro en mi segundo punto. Las personas para quienes este Dios inmutable es un beneficio. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Jacob que pueden gozarse en un Dios inmutable? En primer lugar, son los hijos de la elección de Dios. Pues está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal. Está escrito, el mayor servirá al menor. Los hijos de Jacob son los hijos de la elección de Dios, que por gracia soberana son creyentes. Por un eterno designio, ellos reciben gracia y gloria. Los hijos de Jacob son los elegidos de Dios. Son los que Él conoció de antemano y ordenó de antemano para salvación eterna. Los hijos de Jacob quiere decir, en segundo lugar, personas que gozan derechos y títulos especiales. Jacob, ustedes saben, no tenían derechos por nacimiento. El derecho que tenía por nacimiento era Esaú, pero Jacob pronto los adquirió. Él cambió un guisado de lentejas con su hermano Esaú y así ganó la primogenitura. Y yo no justifico los medios, pero él obtuvo la bendición y así adquirió derechos especiales. Los hijos de Jacob quieren decir personas que poseen derechos y títulos especiales. A los que creen, Él les dio potestad y derecho de ser hijos de Dios. Solamente a ellos, a los que creen. Ellos tienen un interés en la sangre de Cristo. Ellos tienen un derecho para entrar por las puertas del cielo. Tienen un título para recibir honores eternos. Poseen una promesa de gloria eterna. Tienen un derecho de llamarse hijos de Dios. Hay derechos y privilegios especiales que pertenecen solamente a los hijos de Dios, no a todos los hombres. Pero luego, a continuación, estos hijos de Jacob son hombres de manifestaciones especiales. Jacob había tenido manifestaciones muy especiales de su Dios y así había sido honrado grandemente. Una vez, una noche, se acostó y durmió, tenía los setos del camino por cortinas y el cielo por su pabellón, una piedra por almohada y la tierra por cama. Y entonces él tuvo una manifestación peculiar en aquel lugar. Había una escalera y él vio a los ángeles de Dios que ascendían y descendían. Y así tuvo una manifestación de Cristo Jesús, como la escalera que llega de la tierra hasta el cielo, y los ángeles subían y bajaban trayéndonos misericordias. Posteriormente, ¿qué manifestación tuvo lugar en Mahanaim, cuando los ángeles de Dios se encontraron con él? Y también en Peniel, donde luchó con Dios y vio a Dios cara a cara. Jacob tenía manifestaciones especiales. Esas fueron manifestaciones especiales grandiosas. Y este pasaje se refiere a aquellos que, como Jacob, han tenido manifestaciones peculiares, como las de Jacob. ¿Cuántos de ustedes han tenido manifestaciones peculiares con el Señor? Ay, me puede estar mirando, mucho entusiasmo ya, ese es fanatismo. Pues es un bendito entusiasmo también. Pues los hijos de Jacob han tenido manifestaciones peculiares a las de Jacob. ¿Acaso no hemos hablado con Dios como habla un hombre cara a cara con otro hombre? ¿No le hemos susurrado al oído del Señor con gemidos y suspiros? Cristo ha estado con nosotros cuando hemos celebrado la cena del Señor. Y el Espíritu Santo ha iluminado sus almas con un poderoso brillo radiante, de tal manera que nosotros no podemos tener dudas acerca de esas manifestaciones especiales. Cuando hemos sido enseñados por el Espíritu Santo a través de la palabra, se nos ha mostrado a Cristo y Cristo ha brillado en las Escrituras para nosotros. Esas son manifestaciones peculiares, como las que tuvo Jacob. Los hijos de Jacob son hombres que gozan de estas manifestaciones. Asimismo son hombres de pruebas muy especiales también. Pobre Jacob, ¡qué vida! Muchos de nosotros no elegiríamos la suerte de Jacob si no tuviéramos una expectativa de la bendición de Jacob,
porque su suerte fue muy difícil, una vida muy difícil. Tuvo que huir de la casa de su padre llegando a casa de Labán. Y luego ese viejo y rudo Labán lo engañó todos los años que permaneció allí. Lo engañó con lo relacionado a su esposa, lo engañó en materia de sus sueldos, lo engañó con los rebaños, lo engañó a lo largo de toda su historia de Jacob. Y eventualmente tuvo que huir de Labán, quien le persiguió dándole alcance. Enseguida luego vino Esaú con 400 hombres para vengarse y descuartizar a Esaú, por lo que él le había hecho. Después siguió un espacio de oración y después que Jacob luchó, tuvo que seguir el resto de su vida con el hueso de la cadera dislocado. Pero luego le vemos un poco más adelante llorando la muerte de su amada Raquel. Después su hija es llevada a descarriarse y los hijos asesinan a los hijos de Siquem. Muy pronto su amado hijo José es vendido, llevado a Egipto y viene la hambruna. Después Rubén se sube al lecho de Jacob y lo contamina con su concubina. Judá comete incesto con su propia nuera. Todos sus hijos se convierten en una plaga para Jacob. Finalmente Benjamín es llevado lejos y el viejo Jacob, con su corazón quebrantado, exclama: José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Ningún hombre sufrió más tribulaciones que Jacob, todo a causa del pecado de engañar a su hermano. Dios lo disciplinó a lo largo de toda su vida. Toda su vida. Pero creo que aquí hay muchos que pueden sentir simpatía por el querido anciano Jacob. Han tenido que sufrir pruebas tal como él. Todos ustedes que llevan una cruz. La cruz de Cristo. Dios dice: yo no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que, pobres almas tribuladas, ustedes no son consumidas a causa de la naturaleza inmutable de su Dios. Pero no vayan por ahí diciendo con el orgullo que proporciona la miseria: yo soy el hombre que ha conocido la aflicción. No caigan en ese error. Porque ciertamente el varón de dolores fue afligido mucho más que ustedes. Jesús fue ciertamente un hombre que conoció las aflicciones. Tú, en cambio, y yo solo vemos la falda de los vestidos de la aflicción. Nunca hemos tenido pruebas como las de Él, como las de Cristo. Nosotros no entendemos lo que significan realmente los problemas. Nosotros apenas hemos dado unos sorbos de la copa de los problemas. Pero el Señor nos ha mimado mucho. Siempre nos ha sostenido. Solo hemos absorbido una gota o dos, pero Jesús apuró toda la copa, hasta las heces. No teman, dice Dios, porque yo, Jehová, no cambio. A ustedes que son atribulados, porque yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, hombres de pruebas peculiares, a las de mi siervo Jacob, no habéis sido consumidos. Y ahora un pensamiento acerca de quiénes son los hijos de Jacob. Que yo quisiera que ustedes averigüen si ustedes mismos son hijos de Jacob. Si pasan la prueba, ustedes serán confirmados y experimentarán mucho gozo. Ellos son hombres de un carácter muy especial. Si bien es cierto que en el carácter de Jacob hubo ciertas cosas que no podemos alabar, hay una o dos cosas que Dios alaba. Allí está la fe de Jacob. Jacob era un hombre de fe, gracias a la cual Jacob calificó para que su nombre fuera escrita entre los nombres de ilustres hombres poderosos que no recibieron lo prometido en la tierra, pero lo obtendrán en el cielo. ¿Son ustedes hombres de fe? Amados hermanos y amigos, ¿saben ustedes lo que es caminar por fe? Obtener su alimento temporal por fe. Depender del maná espiritual para vivir todo esto por fe. ¿La fe gobierna sus vidas a la hora de tomar sus decisiones? ¿A la hora de combatir los problemas? Si es así, ustedes son hijos de Jacob. También Jacob era un hombre de oración, un hombre que luchaba, que gemía y que oraba. ¿Alguno de ustedes se acercó a este lugar en esta mañana y no oraste? En tu casa, antes de venir a la casa de Dios. ¿Tú, hombre, acaso tú no oras? No, respondes, quizás. No se me ocurrió tal cosa.
durante días o semanas no he orado. Pues bien, espero que lo hagas antes de que mueras. Porque si vives y mueres sin oración, tendrás mucho tiempo para orar en el infierno. Ustedes que profesan la fe, presten mucha atención. Si ustedes están viviendo sin oración, están viviendo sin Cristo. Y si mueren así, su porción será en el lago que arde con fuego. Así que Dios los redima, que Dios los rescate de una suerte tal. ¿Y por qué digo esto? Si es una palabra dura. Sé que es una palabra dura. ¿Pero por qué lo digo? Porque los hijos de Jacob no pueden vivir sin oración. No pueden vivir sin oración. Son luchadores como Jacob. Son hombres en los que el Espíritu Santo obra de tal manera que ya no pueden vivir sin oración. Como yo y tú no podemos vivir sin respirar. Ellos deben orar. Hermana, ¿tuviste tiempo de orar esta mañana? Quizás estuvieses tan ocupada arreglando a tus hijos para que fueran a la escuela dominical que no tuviste tiempo de orar. ¿Tuviste tiempo para vestirte? Hermanos, hay un tiempo, dice el sabio, para cada propósito bajo el cielo. Y si te hubieras propuesto orar, hubieras orado. Pero ustedes que son hijos de Jacob, estén tranquilos. Pues Dios es inmutable. Por eso, a pesar de eso, no han sido consumidos. Y en tercer lugar, solo una palabra y ya más breve, el beneficio que reciben estos hijos de Jacob de un Dios que no cambia. Y el beneficio es, no habéis sido consumidos. ¿Consumidos? ¿Cómo? ¿Consumidos? ¿Cómo puede ser consumido un hombre? ¿Consumido de qué? Pues hay dos formas. Podríamos haber sido consumidos en el infierno. Si Dios hubiera sido un Dios cambiante, un Dios que cambia, los hijos de Jacob que están aquí esta mañana podrían haber sido consumidos en el infierno. Si no fuera por el amor inmutable y por el inmutable juramento de Dios, tú y yo deberíamos haber sido una gavilla de heno en el fuego. Pero hay una forma también de ser consumido en este mundo, hermanos y amigos. Existe tal cosa como ser condenado antes de morir. Será condenado, como lo vimos anteriormente. Existe tal cosa como estar vivo, pero sin embargo estar absolutamente muerto. Pudimos haber sido abandonados a nuestros propios medios. Y entonces, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Dónde estarías tú ahora? ¿Dónde estaría yo? Pues parreando con los borrachos, blasfemando contra el Dios Todopoderoso, viviendo nuestras vidas, dando la espalda a Dios, sumergidos en lo profundo del pozo de la lujuria, algunos de nosotros llenos de enfermedades o muertos ya. Si Él te hubiera dejado, amado hermano, si Él hubiera sido un Dios que cambia, tú estarías entre los más inmundos de los inmundos y entre los más viles de los viles. ¿Acaso no puedes recordar en tu vida temporadas similares a las que yo he sentido siendo creyente? Hemos ido directo hasta llegar a los límites del pecado. Alguna tentación muy fuerte nos ha tomado de nuestros dos brazos de tal forma que no podíamos luchar con ella, con esa tentación. Y hemos sido empujados, arrastrados por un terrible poder satánico hasta el propio borde de algún precipicio y hemos mirado abajo, abajo y abajo y hemos visto nuestra porción. La hemos visto. Y nos hemos estremecido. ¿Cómo he podido pensar yo esto? ¿Cómo me he podido acercar tanto al pecado? Y podemos horrorizarnos al pensar en el pecado que hemos estado a punto de cometer, en el horrible hoyo en el que hemos estado a punto de caer. Pero un brazo poderoso nos ha salvado. Nos hemos replegado exclamando, oh Dios, ¿cómo he podido acercarme tanto al pecado y sin embargo he podido evitarlo? ¿Cómo pude haber caminado directo al horno y no haber caído, como aquellos hombres vigorosos de Nabucodonosor, que cerca del horno quedaron consumidos por la llama de fuego? ¿Es posible, hermanos, que esté aquí, tú y yo estemos aquí esta mañana, cuando pensamos en los pecados que hemos cometido, siendo aún creyentes, y en los crímenes que se nos han pasado por nuestra perversa imaginación? Sí, y estamos aquí, sin ser consumidos, porque el Señor
no cambia. Hermanos, si Él hubiera cambiado, ya habríamos sido consumidos en una docena de formas. Si el Señor hubiera cambiado, tú y yo deberíamos haber sido consumidos por nosotros mismos. Pues después de todo, el Señor yo es el peor enemigo que tiene el cristiano. Ya habríamos demostrado que somos suicidas de nuestra propia alma. Ya habríamos preparado nosotros mismos la copa del veneno para nuestros propios labios si el Señor no fuera un Dios que cambia, que arrojó la copa lejos de nuestras manos cuando estábamos listos para tomarla. También ya hubiéramos sido consumidos por el propio Dios si no fuera un Dios inmutable. Llamamos a Dios Padre, pero no hay ningún padre en este mundo que no hubiera matado a todos sus hijos hace mucho tiempo, harto de la provocación con que lo hostigaban, si hubiera recibido la mitad de los problemas que Dios ha recibido de su familia. Hermanos, Dios tiene la familia más problemática del mundo. Incrédulos, desagradecidos, desobedientes, olvidadizos, rebeldes, descarriados, murmuradores y duros de cerviz. Qué bueno que Él es misericordioso. Pues de lo contrario ya hubiera tomado no solamente la vara, sino la espada contra algunos de nosotros, desde hace mucho tiempo. Pero no había nada en nosotros que pudiera ser amado al principio, así que no puede haber menos ahora. John Newton solía contar una rara historia y se reía al contarla, de una buena mujer que decía, para demostrar la doctrina de la elección, decía ella: Señor, Dios debe haberme amado antes de que yo naciera, pues de lo contrario no habría visto nada en mí posteriormente que Él pudiera amar. Y estoy seguro, y yo creo que tú también estás de acuerdo, que eso es válido y cierto en relación a la mayoría del pueblo de Dios, los que componen el pueblo de Dios. Pues hay muy poco que amar en ellos después que han nacido, que si no los hubiera amado antes de nacer, Dios no habría visto ninguna razón para elegirlos después. Pero el Señor nos eligió antes y nos amó antes. Pero nos amó sin obras, todavía los ama sin obras. Sin obras. Puesto que sus buenas obras no ganaron su afecto, las malas obras de estos no pueden suprimir ese afecto. Puesto que la justicia de ellos no sirvió de lazo para su amor, así la perversidad de ellos no puede cortar esos lazos de amor de Dios. Él los amó por su pura gracia soberana y los va a amar aún. Pero nosotros también deberíamos haber sido consumidos por el diablo, hermanos, y por nuestros enemigos, consumidos por el mundo, consumidos por nuestros pecados, por nuestras pruebas, y en cientos de formas más si Dios hubiera cambiado alguna vez. Y bueno, solo he tocado el tema superficial. Ahora se lo entrego a ustedes, el tema. Que el Señor les ayude a ustedes, hijos de Jacob, a llevar a su casa esta porción de alimento y lo puedan digerir bien y alimentarse de él. Que el Espíritu Santo aplique dulcemente las cosas gloriosas que están escritas y que ustedes disfruten de un banquete de manjares suculentos, de tuétanos y de vinos purificados cuando ustedes profundicen en este tema, meditando, ponderando, como hacía María, meditar en estas verdades. Recuerden que Dios es el mismo. Recuerden esto, Dios es el mismo, independientemente de lo que se les quite. Sus amigos pueden perder el afecto hacia ustedes. Sus ministros pueden ser cambiados. Todo puede cambiar, excepto Dios. Dios no cambia. No lo olviden nunca. Pase lo que pase en un futuro, ocurra lo que ocurra, Dios no cambia. Sus hermanos pueden cambiar y clasificarlos como viles, pero Dios de todas maneras los va a amar a ustedes. Su situación en la vida puede cambiar y pueden perder sus propiedades. Sus seres queridos cambiarán, incluso algunos de ellos ya no estarán más entre ustedes en este mundo. Toda la vida de ustedes puede ser sacudida y se pueden volver débiles y enfermizos.
Todas las cosas pueden abandonarlos, pero hay un lugar, hermanos, donde el cambio no puede poner su dedo. Hay un nombre sobre el cual no se puede escribir mutabilidad. Hay un corazón que no sufre alteraciones. Ese es el corazón de Dios y su nombre es amor. Confíen en Él, nunca te va a engañar. Dios nunca te va a engañar. Aunque con dificultad creas en Él, nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar. No permitirá que tú lo dejes. Él lo ha jurado por su nombre. Él es inmutable y por eso no hemos sido consumidos. Vamos a orar, hermanos.